Me dicen si se puede ver, por favor. Sí, entonces compartir. Ah, ok. ¿Pueden ver mis diapositivas? Ah, no, este es otro. Uy, ya me estoy chiviando. Esta es otra cosa. Denme un minuto. Ok, perdón, disculpas, tenía ahí. Es otro tema, les estaba presentando. Ok, a ver, veamos acá. Veamos acá. Esta sí, ahora sí es el tema. Me dicen si se puede ver. Esto lo vamos acá. Y esto se ve acá. Esto vamos a ocultar. Sí, doctor. Perfecto, ¿sí se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Puede cambiarse la pantalla? No. Sí, doctor. Perfecto. Ok, excelente. Entonces esto ya lo hemos visto, ¿no? Esta parte de lo que es la cromatografía líquida de alta resolución ya tenían en consideración sus compañeros, ¿no? O han expuesto la parte de lo que es HPLC. Lo que sí tiene que quedar en claro, y por eso mismo estoy haciendo la repetición de este tema, ya que igual va a ingresar en el examen, ¿no? Es decir, este tema es bastante importante al momento de hablar lo que es cromatografía, ¿no? Eh, o cromatografía líquida de alta resolución. ¿Entendido? Entonces, en esta ocasión lo que vamos a ver nosotros es la cromatografía líquida de alta resolución, conocida como HPLC, ¿no? Antiguamente se la consideraba la P como alta presión, ¿no? Por eso les consideraba HPLC. Em, por ejemplo, se mencionaba lo que es cromatografía líquida de alta presión porque se manejaba diferentes tipos de presiones para poder generar la separación de los diferentes tipos de muestras, ¿no? Ya avanzando y ya viendo lo que es la parte más, por decirlo así, avanzando la tecnología y demás, ya el equipo lo ha considerado como cromatografía líquida de alta resolución, ya que las separaciones que se tienen son bastante importantes, ¿no? Las separaciones que se llega a tener son bastante eficientes. Por eso se la conoce ahora como cromatografía líquida de alta resolución. Antiguamente se lo decía cromatografía líquida de alta presión, ya que se utilizaba diferentes presiones para poder generar la separación de los diferentes tipos de compuestos, ¿no? Cuando hablamos nosotros también de lo que es cromatografía líquida de alta resolución o cuando tomamos o consideramos el término de cromatografía, ya automáticamente a nosotros nos viene a la cabeza que cromatografía es separación, ¿no? Cuando ustedes escuchen el término de cromatografía, automáticamente tiene que venirles a su disco duro o hacerles el recuerdo de que va a ser en separación, ¿no? Vamos a separar una mezcla, vamos a separar algo, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos de cromatografía, asumimos que es la parte de separación, ¿no? O sea, cuando decimos cromatografía, cualquier técnica que se utilice en cromatografía está relacionada a lo que es la separación de los diferentes tipos de componentes, ¿no? Cualquier técnica cromatográfica
se encarga de separar, por si acaso, ¿no? Cualquier técnica cromatográfica se encarga de separar. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos en claro que cuando hablamos de cromatografía, vemos diferentes tipos de técnicas cromatográficas, ¿no? Como por ejemplo la cromatografía en papel, vemos la cromatografía en columna, la cromatografía de gases por ahí, vemos la cromatografía líquida en esta ocasión que estamos viendo. Entonces, todos esos tipos de técnicas se van relacionando o se dirigen a lo que es la separación de diferentes componentes en una mezcla, ¿ya? De diferentes componentes en una mezcla, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender y todos tienen que quedar en claro, ¿no? Cuando hablamos de HPLC o bueno, cuando hablamos de cromatografía, automáticamente se encarga de poder separar. Ese es el principio de la técnica, ¿no? Ese es el fundamento que se va a dar, ¿no? Es separar, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tomamos en cuenta la cromatografía líquida, también consideramos de que se va a utilizar las diferentes partes que se tienen, ¿no? La condición nos dice para que se pueda generar una cromatografía es tener tres aspectos bastante importantes, ¿no? Una fase estacionaria, una fase móvil y una fase, o mejor dicho, ahí la muestra, ¿no? Para poder generar un proceso cromatográfico, tenemos que nosotros tener en cuenta que se van a utilizar tres componentes fundamentales entre lo que es la fase estacionaria, la fase móvil y lo que es la muestra como tal, ¿no? La muestrita, la que queremos separar. Entonces, sí o sí se tiene que tomar en cuenta. Entonces, como acá nosotros estamos viendo cromatografía líquida, por lógica, la fase móvil va a ser un líquido, un solvente. También lo llamamos eluyente, ¿no? Ya, eluyente. Entonces, acá podemos asumir que cuando hablamos de cromatografía líquida, vamos a tener nosotros como fase móvil un líquido, un disolvente, un solvente o un eluyente, ¿no? Y como fase estacionaria, igual. Vamos a ver más adelante qué tipos de fases estacionarias utilizamos, ¿no? En la mayoría de los casos se utiliza la sílica, ¿no? Pero también hay otros tipos de fases estacionarias que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cromatografía, y eso tiene que quedar claro para todos, separación, ¿no? Cuando tomamos el fundamento de lo que es cromatografía, tres componentes importantes, la fase estacionaria, la fase móvil y la muestra. Siempre en un proceso cromatográfico se va a dar esos tres tipos de componentes que llegan a tener o que están presentes ahí, ¿no? Sí o sí, sí o sí, ¿no? No hay que falte alguno de los componentes, ya que no se va a dar sino un proceso cromatográfico, ¿ok? No se va a generar un proceso cromatográfico si no se tienen esos tipos de componentes. ¿Entendido? ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ok, entonces, fíjense, cromatografía, sí o sí tenemos que considerar ese aspecto, ¿no? Ahora utilizamos como proceso cromatográfico un determinado solvente como fase móvil, ya, para generar el proceso cromatográfico. Cuando hablamos de cromatografía de gases, la fase móvil va a ser considerada un gas, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a hacer el cambio como pequeña introducción. Ya, el HPLC es bastante utilizado en la industria farmacéutica, es decir, como les mencionaba, este HPLC es bastante funcional a la hora de hablar de la industria farmacéutica. Es muy raro ver que una industria farmacéutica no tenga su HPLC, ¿no? Mm, Me atrevería a decir que todos tienen este equipo de HPLC, ¿no? Eh, ya puede ser diferentes tipos de marcas y demás, pero la mayoría llega a tener este equipo de HPLC, ¿no? Entonces, em, ya yendo a lo que es la parte del equipo como tal, porque eso es lo que nos interesa ver, más allá de que se tengan las separaciones que ustedes ya han visto, ¿no? Por intercambio iónico, por gradiente, pero el peso molecular que se tenga.
Ya eso ya ustedes han visto de qué se trata un proceso cromatográfico, ¿no? Ya no tenemos que estar repitiendo a qué significa fase estacionaria y demás, ¿no? Ya, eso ya nos ha quedado por lo menos claro en 3 exposiciones que ya tuvimos nosotros, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya viendo la parte del equipo como tal, ¿no? Tenemos 2 tipos de equipos que se pueden considerar al momento de poder generar o ver lo que es el proceso de HPLC, de la cromatografía líquida de alta resolución, ¿no? Entonces, sí, tenemos 2 tipos de equipos que se consideran al momento de ver lo que es, aquí está, eh, ya, no aparece pero miremos, de minuto, no, esto no va, no, pero la toma tiene que ser, ok, perfecto. Entonces, tenemos 2 tipos de equipos que se utilizan en lo que es los cromatógrafos líquidos de alta resolución, ¿no? Tenemos equipos considerados como integrados, son de 2 tipos, y tenemos a lo que son los modulares, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es HPLC, consideramos estos 2 tipos de equipos, ¿no? En el caso de lo que es el integrado, nos dice que cada una de sus partes que llega a tener están reunidas por un gabinete y su intercambio o conexión con otros componentes es bastante complicado. Podríamos asumir que en el caso de los HPLCs que son de tipo integrados, el poder adaptar el equipo a generar otro tipo de funciones es bastante complicado, ya que todas las piezas conforman un gabinete, es decir, todo está fríamente calculado en el caso del equipo, ¿no? Tratar de generar un cambio al momento de que se quiera generar otro tipo de función para un determinado análisis es bastante complicado, es más, me atrevería a decir que es imposible, ¿no? Ya en el caso del equipo integrado, todos sus componentes están totalmente unidos, ¿ya? O sea, tienen una relación bastante específica, ¿no? No es que, digamos, le quiera quitar una parte y adaptarla para que me pueda generar o para que se pueda hacer una función todavía mucho mejor. Es bien compleja, ¿no? En el caso de los equipos integrados, las modificaciones que se quieran realizar son bastante difíciles, ¿no? Algún componente que se quiera adicionar o algún componente que se quiera sustituir va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, estos equipos que son integrados, podríamos decir que vienen así adaptados de fábrica y es bien difícil poder generar una variante al momento de tratar de manipular el equipo, ¿no? Es compleja, ¿no? Es decir, es bien difícil de adaptar. Si alguna de las partes llegan a faltar, también es muy difícil de que se pueda reemplazar esa parte, ¿no? Entonces, hay equipos así que automáticamente, perdón, que automáticamente se considere que el fabricante solamente pueda hacer los tipos de separaciones, el fabricante también pueda generar algún cambio al momento de que este se llegue a dañar o a afectar, ¿no? Ya, entonces los equipos que son integrados son bien difíciles de adaptar, ¿no? Podríamos generar un ejemplo en que yo no puedo, imaginen que tienen una tele ahí, es bien difícil de que esa tele se adapte con un equipo de sonido, para aumentar el volumen o qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, o algo más ahí, ¿no? No se puede. Cuando son equipos de HPLC integrados, todo está totalmente unido, ya todas sus partes están unidas unas a otras, algunas partes que lleguen a faltar pueden generar variante al momento de generar la función, ¿ya? Pueden generar variante, entonces no se da, ¿no? Los HPLC que son integrados, en su mayoría lo compran para una determinada función,
ya, para una función en específica. En cambio, los que son modulares, esos sí se pueden adaptar, ¿no? Los modulares los HPLC de tipo modulares son adaptables, ¿no? Sus instrumentos, ¿no? Son totalmente individuales y que permiten no solamente armar el equipo como tal, sino también aumentar, ¿no? Al equipo ya algún tipo de parte que ayude al análisis, ¿no? Y esto se va a relacionar según las necesidades que se tengan, ¿no? Podríamos hacer que incluso el equipo genere mucho mayor análisis ya al momento de que nosotros generemos o hagamos un estudio de algo, ¿no? Entonces los modulares pueden ser adaptables, podemos nosotros adaptar, ya sea incluso se ha visto más en la parte del detector, pero sí se puede adaptar, ¿no? No es que, digamos, todas sus partes estarían unidas y todas las partes estarían, por decirlo así, integradas como un gabinete, como en el caso de lo que son los equipos de HPLC integrados, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se logra sugerir la compra de estos equipos que son modulares, ¿no? Porque se puede hacer la adaptación y esto va en relación al tipo de análisis que se quiera hacer, ¿no? Por ahí en algún momento tenía el análisis dirigido a algo, pero por ahí puedo querer cambiar la funcionalidad que tenía y poder hacer el análisis de otro tipo de analito, ¿no? Podría ser, podría pasar, ¿no? Que en un momento estaría analizando, qué sé yo, glucosa, digamos, todo el tiempo, pero por ahí quiero también analizar, qué sé yo, eh, acetaminofeno, digamos, ¿no? Quisiera analizar acetaminofeno, son ejemplos, ¿no? Entonces, el detector tal vez por ahí no me sirve para detectar acetaminofeno, porque digamos que el HPLC solamente tiene el detector para UV visible, ¿no? Entonces, puedo generar yo una adaptación y poder colocar otro tipo de componente al equipo que mejore la funcionalidad que llega a tener, ¿no? ¿Ya? Y esto va en relación, repito, a las necesidades que se llegue a tener, al que el analista, el químico analítico, pueda necesitar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se ha visto que los equipos que más se utilizan son los modulares, ¿no? Pero tenemos esos dos tipos, integrados y modulares. En muchas ocasiones los integrados son para una función en específica, donde esas ya no se tienen que modificar para nada, ¿no? Es decir, que su objetivo esté dirigido a realizar el análisis de forma específica. En cambio, los modulares puede generar variación, pero puede haber la posibilidad de que se adapte el equipo y pueda utilizar otro tipo de aplicación, ¿no? Para un determinado análisis. Entonces, eso se dirige en relación a la clasificación de los equipos, ¿no? Obviamente alguno dirá, me conviene comprar un HPLC que sea modular porque puedo hacer la adaptación según la necesidad que yo vaya a tener. Pues eso depende también, ¿no? Depende de cada empresa que se esté manejando, ¿no? Ya cada importadora puede preguntarles para qué necesitan, ¿no? O ustedes mismos pedir o generar la compra del equipo. Depende igual a lo que ustedes quieran analizar, ¿no? Ya. El mismo hecho de lo que es este equipo, que es el HPLC, el de tipo modular, ha generado pues una cierta cantidad de variaciones en esta aplicación para el HPLC, según el análisis, ¿no? El que mayormente se está utilizando son los modulares, ¿ya? Que como les menciono, estos pueden configurarse según las necesidades que se tengan, ¿no? Y obviamente si se tiene la forma de poder adaptar según la necesidad, pues va a generar mucha mayor aplicación, ¿no? Y pues vamos a tener nosotros una mayor una mayor amplitud en relación al análisis de los tipos de analitos que yo quiera buscar, ¿no? Entonces es más interesante poder hablar tal vez del equipo modular, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene sus limitantes, sí, ya, pero los dos son bastante beneficiosos, ¿no? En el caso de cromatografía líquida de alta resolución, debemos considerar que según teoría, puede separar todo, ¿no? O sea, cuando hablamos de HPLC, podemos generar la separación de todo, según teoría.
pero según la práctica hay algunas limitantes que llega a tener, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. Obviamente, como todo equipo, ¿no? Todo equipo llega a tener sus ventajas y sus desventajas. Eso nosotros ya lo tenemos de forma clara, ¿no? Todo equipo llega a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No hay un equipo que sea súper beneficioso al 100%, ¿no? No hay, y es más, no van a encontrar, ¿no? Porque no se da, no hay un equipo súper específico que me analice todo y que sea un súper equipo y demás, ¿no? Si fuera así, utilizaríamos solamente ese equipo para generar el análisis de todo el analito necesario, ¿no? Entonces debemos considerar eso. Cuando hablamos de una técnica y en relación a un instrumento, eh, no siempre te analiza todo, no hay un análisis como tal, ¿no? No hay un análisis como tal, no te analiza todo, ¿no? ¿Ya? Y todos los equipos van así, ¿no? Y todas las técnicas van así. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no hay una técnica que analice todo, ¿no? Y ahí va la pregunta. Hay varios tipos de técnicas que pueden analizar o pueden generar el mismo procedimiento, pero se tiene que elegir cuál es el que le va a generar un mayor resultado, ¿no? Eso ya va a depender del analista, ¿no? Eh, del que empiece a manejar, ¿no? Eso ya va a depender mucho de lo que es el analista. ¿Ok? ¿Me están escuchando? ¿Y me están Sí, entendiendo? doctor. Ok, creo que sí, ¿no? Entonces, fíjense, repetimos, estos son los componentes que llega a tener el equipo de HPLC. Esto es bastante importante considerar al momento de hablar de todo lo que es HPLC según las partes, ¿no? Tenemos lo que es el solvente, el huyente como tal, tenemos la bomba de alta presión, tenemos el inyector, la columna, el detector y el graficador. Tenemos que mencionar que en el caso del HPLC es considerado un equipo quali y cuantitativo, ¿no? El detector permite generar la cuantificación del analito que se ha separado y ustedes lo han dicho igual, ¿no? Usted pueden utilizar diferentes tipos de detectores. Eso también va a depender mucho de lo que ustedes estén analizando, ¿no? El detector que ustedes lleguen a unir o el detector que ustedes lleguen a relacionar con su equipo de HPLC depende también de lo que ustedes están buscando o va a depender mucho de lo que ustedes están buscando, ¿no? O sea, los detectores van en relación a lo que ustedes están buscando, porque ahí tengo la parte cuantitativa, cuánto hay de ese analito que se ha separado, ¿no? O por lo menos eso ha quedado en la parte que se hablaba de lo que es HPLC, ¿no? ¿Cuánto del analito hay de lo que se ha separado, ¿no? Por un lado tengo la separación del mismo y por el otro lado tengo la cantidad de ese componente que se ha separado. Entonces es bastante aplicable lo que es este HPLC, ¿no? Y al ser bastante aplicable, pues presentes estos tipos de componentes o estos tipos de partes que llegan a tener, que obviamente son las a gran escala, pero son las principales, ¿no? Son las que nosotros tenemos que conocer para poder hablar de HPLC, ¿no? Si bien no vamos a tocar puntos tal vez como cálculos y demás, que todo eso se tiene que tener de forma matemática y demás, no nos da el tiempo, ¿no? Si bien no tenemos la parte de la parte experimental, por decirlo de alguna forma, tenemos que tomar en cuenta la teoría, ¿no? La teoría. Ok, entonces ustedes ya saben a qué se refiere con lo que son o a qué, cuáles tienen, lo vamos a repetir para que tal vez lo puedan considerar o tomar en cuenta. Tenemos lo que es el solvente, la bomba de alta presión, el inyector, la columna del detector y el graficador, ¿no? Entonces empezaremos con lo que es el solvente. Aquí tengo un esquema donde se tiene lo que es la fase móvil, que es el solvente, ¿no? Aquí podemos ver tal vez de una forma más específica las partes que llega a tener el instrumento, donde él tiene la fase móvil, la bomba, el inyector, la columna, el detector y el software que me genera el cromatograma, ¿no? Entonces, aquí tengo un esquema a gran escala de lo que es el equipo como tal, el HPLC, ¿no? ¿Ya? El HPLC, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no?
Ahora, si queremos verlo de otra forma, podríamos considerarlo, ahorita vamos a ver esto, de esta forma, ¿no? Esta puede ser otra forma, otra imagen, esta también, o esta, ¿no? Que este es un equipo antiguo de HPLC, pero acá igual presenta lo que es la parte de lo que son los solventes o lo que es el diluyente, ¿no? Que igual no se aleja del principio, no se aleja del fundamento de HPLC, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que nosotros generemos eh, y recordemos lo que se tenía en cuenta, eh, teníamos lo que es la fase móvil, ¿no? ¿Qué será la fase móvil y para qué nos sirve la fase móvil? Ahí, ¿qué grupo expuso? HPLC, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda quién expusieron? ¿O se están ocultando, o se han estido, como dicen, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No hay? Bueno, seguro no han entrado los compañeros. En el caso de lo que es la fase móvil, que es nuestro primer componente que llega a tener, o primera parte que llega a tener nuestro HPLC, vamos a generar un resumen, ¿no? Tenemos lo que es la fase móvil, que es el encargado de poder generarse el movimiento de lo que es la muestra, ¿no? La fase móvil va a transportar, va al término, a lo que es la muestra, ¿no? Esa fase móvil va a dirigir la muestra hacia la columna, ¿no? El arrastre que se va a generar a un inicio se va a dar entre la fase móvil y la muestra, ya para que éstas lleguen y puedan pasar a lo que es la fase estacionaria, donde tenemos ahí la columna, ¿no? La columna. La bomba, nosotros sabemos que la bomba se encarga de poder generar diferentes tipos de presiones para que se dé un movimiento continuo del eluyente, es decir, de la fase móvil del solvente, ya considerando el movimiento de caudal continuo, ¿no? Un caudal continuo. Tenemos que considerar que cuando se tiene esta bomba se refiere a que va a generar un caudal continuo para que se pueda dar un movimiento, si se quiere decir, constante del solvente y así se tenga igual en la separación bastante eficiente ya entre lo que es la fase móvil, la muestra y la fase estacionaria, ¿no? Ya, eso debemos considerar a un inicio, ¿no? La bomba genera diferentes tipos de presiones, ¿no? Hablaban ustedes de lo que es el PCI. Ahora podemos hablar, si quieren, de atmósferas y demás. La bomba llega a generar hasta 400 atmósferas, más o menos, de presión, ¿no? Digo hasta porque esto va a depender igual de lo que se esté separando. No voy a utilizar las 400 atmósferas, ¿no? Depende a lo que se esté separando, yo puedo generar el caudal, el flujo continuo del solvente, ¿no? Ya que eso es lo que nos interesa. La bomba se encarga de poder generar eso, ¿no? El inyector, como se puede ver acá, no, vamos al puntero, solo sale el inyector, como se puede ver acá, ¿no? Acá es donde nosotros generamos la inyección de la muestra, ¿no? Ya, si ustedes se fijan, antes de que se llegue a la columna, se tiene que poder inyectar lo que es la muestra, ¿no? O sea, por un lado tengo el movimiento de la fase móvil y por el otro lado voy a tener lo que es el inyector de la muestra. Entonces tengo fase móvil, la muestra y aquí está la columna, ¿no? El proceso inverso no me serviría, en lo cual tenga lo que es mi fase estacionaria, coloque la muestra y recién se tenga lo que es la fase móvil. No, como mencionamos a inicio, la fase móvil es la encargada de poder arrastrar al analito, a la muestra, hacia la columna, ¿no? Y el proceso de separación pues se va a dar en ese sentido, ¿no? Por eso siempre está la fase móvil, la muestra y al último tengo lo que es la fase estacionaria, que es la columna, ¿no? Posteriormente tengo a la columna, en donde, en donde veíamos que la columna, ¿no? En donde veíamos que
la columna, ¿ya? Donde vemos que la columna acá está, es en la cual se presenta la fase estacionaria y después esa es donde se va a generar la separación, ¿no? Hacíamos referencia en algún momento en que la columna también puede tener eh, una precolumna. ¿Se acuerdan para qué servía la precolumna, compañeros? ¿Se acuerdan? No. ¿Para qué servía la precolumna? ¿Se han dormido? Ya. En el caso de lo que es la precolumna, nosotros hacíamos referencia que es para aumentar la vida media que llegue a tener la columna, ¿no? La columna, si bien se encarga de separar los diferentes tipos de analitos y donde se encuentra lo que es la fase estacionaria, esta columna con el tiempo llega a desgastarse, ¿no? Entonces, se recomienda en algún momento utilizar lo que son precolumnas, ¿no? ¿Por qué? Para aumentar la vida media de lo que es la columna, ¿no? Eso también va a depender de la industria que esté, ¿no? Hay algunas empresas farmacéuticas que dicen que, o bueno, hacen que utilicen precolumnas porque les conviene tener precolumnas que comprar nuevas columnas, ¿no? Es decir, si la columna se gasta y si no se utiliza lo que es la precolumna, entonces ya automáticamente la columna se gasta y esta se desecha, ¿no? Algunas empresas recomiendan o hacen tener la presencia de lo que es las precolumnas. Estas precolumnas obviamente igual generan la misma separación y demás, pero van a aumentar la vida media no van a hacer que se dañe tanto, ¿no? Entonces, a criterio personal es lo mismo, ¿no? Si tú vas comprando precolumnas y a la final eh, igual se va a gastar la columna, ¿no? Igual vas a generar un gasto extra. En otras ocasiones igual, si la columna no utiliza precolumna, en algún momento igual va a dejar de funcionar, ¿no? Pero se va a usar lo que es la parte de las precolumnas. Entonces ahí solamente compro la columna. Entonces, dependiendo cómo se genere el análisis estadístico de, 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 del- de las compras que se lleguen a generar y si tienen los diferentes tipos de cantidad o la cantidad de dinero que les alcanza a las empresas, entonces pueden comprar columnas, ¿no? Pero hay otros que no recomienda comprar y si se arruina la columna, pues cambian solamente la columna, ¿no? Eso depende, pero algunos sí utilizan precolumna y otros no utilizan precolumna, ¿no? Algunos utilizan y algunos no utilizan, ¿no? Entonces esto llega a veces a ser diferente porque en algunas ocasiones dicen utiliza precolumna y en otra no. Pero eso ya depende igual de la empresa y depende también del analista que determine si se va a utilizar precolumnas, también dependiendo el análisis que ellos lleguen a tener, ¿no? ¿Ya? Y tenemos lo que son los detectores. Los detectores son aquellos que van a determinar la concentración del analito que se ha separado. Ahora, en el HPLC se pueden adaptar diferentes tipos de detectores, ¿ya? Se puede utilizar fluorescencia, se puede utilizar ultravioleta visible, espectrómetro de masas, depende de lo que se esté analizando, ¿no? El detector prácticamente es el que va a generar la determinación del analito en forma de concentración. Y eso es lo que se está viendo, ¿no? O eso es lo que se ve en realidad, ¿no? Eso es lo que siempre se llega a ver en muchas ocasiones, ¿no? Y al último tenemos lo que es el software, el encargado de generar los datos y el cromatograma, ¿no? Entonces, fíjense, a gran escala podríamos decir de que se tiene todo este aspecto, ¿no? La fase móvil, tengo la bomba, tengo lo que es el inyector, la columna y el detector, ¿no? ¿Sí? A gran escala cada uno de ellos tal vez una funcionalidad, pero ahora vamos a verlas a detalle, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces acá tengo lo que les decía, ¿no? El caso más simple de control líquida que está constituido por el servorio, el solvente que se tiende o que se tiene, que es el encargado de poder generar la alimentación del sistema, es decir, la fase móvil. Tengo lo que es el sistema de bombeo para que se pueda generar el caudal, el movimiento de la fase móvil. El sistema, lo que es el inyector, donde este se encarga de poder generar o permitir la introducción de la muestra
ya el sistema de monitoreo, que es la parte del detector, para la cuantificación que se llegue a tener, y el sistema de registro de los datos, que es proveniente del detector, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Aquí hay otra forma de poder ver un cromatógrafo líquido de alta resolución. Igual presenta las partes, tiene lo que es su columna, tiene el reservorio, donde se pone lo que es el diluyente, y por otro lado también tengo lo que es el detector y demás, ¿no? ¿Ya? Acá lo propio, ¿no? El inyector, tengo la fase móvil, la columna, el sistema de detección y lo que es el software, ¿no? Para el cromatograma. Acá tengo uno antiguito, es una foto que saqué del internet, la verdad, no les puedo decir qué referencia tiene, no me acuerdo. Acá tengo tal vez un esquema más interesante para poder explicar, ¿no? Eh, y empezamos por este, ¿no? Entonces, empezaremos por el disolvente. A ver, hemos dicho nosotros que el disolvente es la fase, o también se conoce como eluyente, ¿no? Es el encargado de poder generar el arrastre de la muestra hacia la columna, ¿no? Puede haber diferentes tipos de diluyente que vamos a ver ahora un momento más, ¿ya? Pero lo que necesito es que pongamos atención acá. Si ustedes se fijan en la parte de acá donde se tienen estos frasquitos, ¿ya? Estos frascos de acá, son los frascos o reservorios, también se los llama, ¿ya? Son reservorios o frascos que van a mantener a lo que es la fase móvil, es decir, al solvente o a lo que es el eluyente. Igual, si yo le llamo fase móvil o eluyente, igual es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, fíjense, estos reservorios son los que van a almacenar nuestra fase móvil, ¿ya? Estos reservorios son frascos grandes, ¿no? Son frascos conocidos como frascos Boeco, ya que pueden venir de diferentes, por decirlo así, colores, ¿no? Por ejemplo, se viene con frascos que son transparentes y hay frascos que vienen de color café o ámbar, ¿no? Los reservorios pueden venir de esos tipos de colores, ¿no? Pueden ser cristalinos o pueden ser de color ámbar. Ahora ustedes dirán, ¿por qué los reservorios llegan a tener un color café o color ámbar? ¿Por qué creen? Para evitar la luz, doctor, Para que no dependiendo de la pase muestra. dependiendo de la muestra, doctor, que pase la luz. Que pase, no. Eh, Depende del solvente, ¿ya? Que Sí, sea fotosensible. ¿A qué me refiero que sea fotosensible? Que puede en algún momento degradar o ser degradado por la luz, ¿no? Entonces los frascos ámbar generan la protección del solvente cuando es fotosensible, ¿no? Ya estos frascos boecos son de vidrio, ¿no? Como se ve acá, ¿ya? Acá, ¿no? Fíjense en la parte de acá tengo lo que es esos frascos boecos. En esta ocasión tengo lo que son cristalinos, pero también puedo tener de color ámbar. Esto va a depender también, como les digo, del, eh, del tipo de solvente que se esté almacenando, ¿no? Que esté en el reservorio, ¿ya? Eso va a depender igual de ahí, del, del tipo de solvente o eluyente que se tenga ahí en el frasco, ¿no? O sea, la principal función de estos frascos es poder generar el almacenamiento de nuestro eluyente o nuestra fase móvil, ¿no? ¿Ya? Entonces puede ser de color ámbar o puede ser de forma cristalina, ¿no? Sí, ahí está. Ahora, estos frascos, eh, si ustedes se fijan, tienen un sistema en el cual se genera un flujo, un movimiento en relación a la bomba de lo que es la fase móvil. Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, estos reservorios que tienen lo que es la fase móvil, ya, son parte fundamental también del equipo. Ahora, para que se pueda generar el proceso de manipulación o para que ustedes ya puedan empezar a generar la técnica, es decir, ya utilizar el equipo, nos menciona que estos frascos o estos disolventes tienen que, pues, tener un proceso antes, ¿no?
que es el proceso de purgación. Alguno mencionaba por ahí. ¿A qué se refiere con purgar? Me dicen, ¿no? Según teoría, me dice, o bueno, incluso la práctica me dice, antes de poder utilizar su disolvente, genere el proceso de purgación. Alguno de sus compañeros lo decía. ¿Qué significará purgar? Limpiar. Más allá de limpiar, Pagar pecados. Desparasitar. desparasitar, no. Doctor, buenas tardes. No. Desgasificar. Desinfectar. Despa- Le voy a desparasitar a usted. No, cuando hablamos de estos solventes, estos tienen que ser disolventes o solventes o fase móvil voluyentes, tienen que ser eluyentes de tipo HPLC, es decir, tienen que ser, por decirlo así, puros, ¿no? Tienen que ser puros. Incluso algunos manejan ese término, ¿no? Tu solvente tiene que ser grado HPLC. ¿Por qué? Porque es bastante puro, ¿no? Sus impurezas son cero, entre comillas, ¿no? Ya es como en el caso de biología molecular, ¿no? Es alcohol tipo biología molecular, ¿no? Hay cero de impurezas, es alcohol puro, ¿no? A una concentración pues pura, ¿no? En el caso de lo que es estos solventes o estos soluyentes que se utilizan son de tipo HPLC, son puros, ¿no? Entonces, estos tipos de solventes pueden hacer de que, como les digo, estos tipos de disolventes no pueden estar con la presencia de parásitos o electrolitos y demás, ¿no? No pueden, no deberían en realidad, ¿ya? No deberían en realidad. ¿Ok? Y lo que decía ahí la compañera, cuando hablamos del proceso de purgación, se refiere al proceso de desgasificación. En algún momento, cuando se hace el cambio del solvente, se puede generar a la presencia de algunas partículas gaseosas. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es purgar, generar o eliminar todo lo que es las moléculas gaseosas que se hayan generado. Entonces, sí o sí, para que se pueda generar la utilización del solvente, tiene que generarse el proceso de purga, es decir, el proceso de desgasificación, ¿no? O sea, tiene que haber cero moléculas de gases, ¿ya? Antes de que se utilice. Y como les digo, no hay acá parásitos ni nada de eso, porque son frascos o son solventes de tipo HPLC, son bastante puros, ¿no? Porque si no nos saldría cualquier cosa, ¿no? Si imaginen que se utilice un agua ahí de pila, o ya no saldría cualquier cosa, ¿no? Son solventes que se van a utilizar de forma pura, ¿ya? Se van a utilizar de forma pura. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ok. Entonces ahí tenemos lo que son los reservorios, ¿no? Se puede tener estos frascos que sean de vidrio o pueden ser también frascos de acero inoxidable, ¿no? Lo que se recomienda es que cuando se tengan los reservorios, los frascos no interaccionen con el solvente, porque esto puede llegar a generar reacciones que pueden ir a alterar el proceso de cromatografía, ¿no? De separación, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre, si usted va a utilizar estos reservorios, del material que usted utilice, sea cual sea, no tiene que generarse lo que es la reacción con la fase móvil o con lo que es el eluyente, ¿no? O con lo que son estos disolventes que se tienen, ¿no? O estos disolventes, ¿no? Entonces, se debe considerar también ese aspecto, ¿no? En algún momento, cuando ustedes quieran, perdón, utilizar un reservorio, tienen que considerar de que no tiene que haber interacción, su fase móvil no tiene que interaccionar con lo que es su frasco, ¿no? Porque ahí sí no se va a tener problemas. ¿Ok? Ahora, en muchas ocasiones se pueden utilizar diferentes tipos de reservorios, es decir, pueden tener 5 o 4 frascos de reservorios. Eso debe ser dependiendo de lo que ustedes quieran separar. En muchas ocasiones se generan
la separación cromatográfica de una mezcla utilizando no solamente un tipo de fase móvil o no solamente un eluyente, sino puedes utilizar dos o tres, ¿no? Tipos de eluyentes. Entonces, por lógica, si tú utilizas mayor tipo de eluyentes, obviamente vas a necesitar mucha mayor presión para poder mover los eluyentes. Pero se da, es decir, ustedes no solamente pueden utilizar un tipo de eluyente para generar el proceso de separación, pueden utilizar dos o hasta tres o más eluyentes para poder generar el proceso de separación, ¿no? Se puede dar. Entonces, ustedes pueden tener en su alrededor, en su equipo, diferentes tipos de fases móviles o eluyentes para que se pueda generar lo que es la separación. Es decir, ¿a qué me refiero? Y en síntesis, ustedes pueden utilizar bastantes tipos de eluyentes para generar su proceso de cromatografía, ¿ya? Esto por lo general se da en separación de fases reversa, en el caso de cromatografía, ¿no? Que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Pero también deben considerar eso. Y también tiene que quedarles en claro que en cromatografía líquida de alta resolución no solamente vas a utilizar una sola fase móvil, sino también vas a utilizar dos o tres fases móviles, ¿no? Y esto con el fin de poder separar o de generar una buena separación de tu mezcla, de tu muestra que tengas, ¿no? De tu muestra que tengas, ¿no? Entonces eso es bastante importante considerar en este aspecto, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces esos reservorios o los frascos que ustedes ven ahí en la imagen tienen que tener esas consideraciones para poder generar su proceso cromatográfico, ¿no? Tienen que tener esas características para que ustedes puedan generar el proceso de cromatografía, ¿no? Tiene que quedarnos por lo menos en claro ese aspecto. Y también tiene que quedarnos en claro de que estos reservorios son bastante especiales. Si los reservorios llegan a tener contaminación o presentan lo que es gases y demás, y ustedes dirán, ¿qué afectaría? ¿Qué pasaría si en algún momento se pueden o se llegan a presentar las sustancias gaseosas? Por ahí, que se llama, me he olvidado generar el proceso de desgasificación y he generado la cocida casi con ese disolvente. Los que han expuesto a HPLC, ¿qué tendría que pasar o qué pasaría? ¿No están? Imaginen que no hay purga y hay la presencia de diferentes tipos de gases. ¿Será que genera una alteración o será que, bueno, no va a ser algo importante al momento de generar el proceso de separación o la cocida que tenga? ¿Será que no influye? Entonces, si no influirá, ¿por qué se genera el proceso de purga? ¿Ah? ¿Qué dice? Doctor, eso puede influir porque puede alterar más que todo en el registro, doctor. Sí, probablemente van a alterar el registro en muchas ocasiones al momento de hacer la lectura. En otras, en su mayoría de las ocasiones generan oxidación, ¿no? Los gases son bastante oxidantes y generan oxidación. Puede generar oxidación en la columna, haciendo que se genere un mayor desgaste, o en muchas ocasiones igual las tuberías que se tengan pueden generarse oxidaciones, ¿no? Igual generando el desgaste ahí. Y también generan algunas distorsiones al momento de hacer la lectura del cromatograma, ¿no? Pero para que todo salga a la perfección, tenemos que considerar también ese aspecto, ¿no? Obviamente hay procesos que se van a repetir, si en algún momento se ha olvidado lo que es generar la purga, tiene que repetirse el proceso, ¿no? Obviamente cuando tú repites un proceso no es pues que sea gratis, ¿no? El equipo, los reactivos y demás son costosos, entonces lo que se tiene que hacer es, o lo que se tiene que considerar, mejor dicho, es no generar errores, ¿no? Porque si después generan errores ya están en conflicto, ¿no? Obviamente esto con la práctica ustedes ya lo van haciendo y lo van viendo y ya no se equivocan, ¿no? Obviamente al principio sí suele haber esos tipos de confusiones, pero
no es tan continuo cuando ya se maneja el equipo como tal, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que es la fase móvil. ¿Qué tipos de fases móviles podemos tener? Antes de que hablemos de todo el sistema de este, ¿no? Antes de que veamos esto, ¿no? Para que yo pueda elegir un solvente, tengo que tener estas consideraciones, ¿ya? Para que pueda elegir un solvente para mi proceso cromatográfico, debo considerar estos tipos de aspectos. O sea, para que yo elija el solvente que quiero utilizar, tengo que relacionarlos con estos criterios que mencionan, con estas características que se dan. Tiene que ser disponible comercialmente, ¿no? Es decir, para generar o utilizar ese tipo de fase móvil, ese eluyente o ese solvente o ese disolvente, lo que tengo que hacer es ver si hay en el mercado, ¿no? Por ahí quiero utilizar, uno que se utiliza es bastante la acetona o digamos etanol o también alcohol isopropílico. Imaginen etanol, ¿no? En etanol al 96%, digamos, puro, ¿no? 96 grados más, puro, ¿no? Entonces, por ahí no hay o no están trayendo las importadoras, ¿no? Entonces, o a veces traen, pero traen una vez al mes o dos veces al mes o cada 6 meses, unos dos o tres eh, eh, por decirlo así, frascos llegan a traer, ¿no? Entonces, por ahí se me gasta hago bastantes análisis de diferentes tipos de muestras y en algún momento esto se me acaba. Entonces, tendría que esperar para poder volver a hacer el análisis otros 6 meses o dependiendo del tiempo que se ha dado, ¿no? Pero no va, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver en algún momento para utilizar su fase móvil es poder ver la disponibilidad que se tenga de forma comercial, ¿no? Quién trae, cuánto tiempo, el costo y demás que se va a ver, ¿no? Que es el segundo punto, donde ahí dice precio, ¿no? También en el caso del HPLC se tiene que ver el costo que pueda llegar a tener tu disolvente, ¿no? Si es muy costoso, igual no es conveniente, porque hay algunos igual que viene el precio, ¿no? Que se pueda dar. Y obviamente genera gastos adicionales si es muy costoso a la empresa, ¿no? Y lo que una empresa por lo general siempre requiere es de que se haga el mejor trabajo con el menor dinero posible, ¿no? O sea, tienes que hacer un excelente trabajo, pero con los menores recursos que se puedan, ¿no? Y así entonces tienes eres bastante eficiente, ¿no? Entonces esas cosas son las que también califican la parte empresarial, ¿no? De la empresa farmacéutica. Entonces también se tiene que ver eso, ¿no? El precio no van a comprarse un alcohol que vale una gran cantidad o otro tipo de solvente que vale una, como dicen ustedes, una o gran cantidad de dinero, ¿no? Porque también es perjudicial, ¿no? No me va a dar incluso para generar el análisis, ¿no? Voy a generar más gastos en el proceso de análisis que en lo que es las entradas que tengan o que haga o al momento de generar mi técnica para poder hacer el análisis ya muestras de forma externa, ¿no? Entonces, o si no de forma interna, genero más gastos, ¿no? Y eso es complicado, ¿ya? Tengo que también ver lo que es la pureza y la estabilidad que llega a tener mi disolvente, ¿ya? La pureza y la estabilidad. En muchas ocasiones la pureza es válida, pero a veces la estabilidad es la que suele llegar a variar, ¿no? Los disolventes, incluso estando ahí de forma en ambiente, va disminuyendo cada vez la estabilidad, ¿no? Por los tipos de factores que puedan tener, la misma luz ultravioleta, algunos agentes o rayos que se vayan a dar por ahí, entonces la estabilidad que llega a tener suele ser discontinua, ¿no? Y lo que se recomienda, según teoría y según la práctica, nos dice que su solvente tiene que tener una estabilidad pues continua, ¿no? ¿Por qué si no? Porque si pasa una inestabilidad, se consideraría de que tus resultados van a ir variando, ¿no? Y ese va a ser un error que también a la larga puede ser costoso para nosotros, ¿no? Entonces se tiene que considerar ese aspecto cuando se genere el análisis de lo que es la elección del disolvente, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Los disolventes tienen que poder ser o tienen que tener la capacidad de poder interactuar con la muestra, ¿no? Obviamente, porque la fase móvil tiene que interactuar con la muestra, ¿no? Porque si no interactuara con la muestra estaríamos fregados, ¿no? Ya tiene que ser miscible con otros solventes para que pueda formar. Esto ya lo habíamos visto. Les había dicho que
el, en, en las separaciones que se tienen, ya en las separaciones que se llegan a, a considerar, tenemos que nosotros hablar de que em, no solamente utilizas ¿cómo se llama esto? Un tipo de solvente. Puedes utilizar dos o tres tipos de solventes, ¿no? O sea, eso va a depender igual de lo que tú quieras separar. Si ustedes quieren separar más componentes en una mezcla, entonces utilizan también más solventes, ¿no? Aquí, por eso les decía, se genera el proceso de absorción, ¿no? ¿Ya? Entonces, la que utiliza más tipos de solventes es la cromatografía de fase reversa, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero tenemos que considerar eso, ¿no? Sus solventes igual cuando ustedes elijan tienen que ver con cuáles solventes van a interactuar y que no genere una reacción entre ambos, porque no me va a servir de nada, ¿no? Van a reaccionar entre ellos y no me va a generar el movimiento de mi muestra hacia la columna. Entonces ahí se genera igual un gran conflicto, ¿no? Em, perfecto. ¿Qué tipos de disolventes podemos utilizar? Ahí está. Tenemos al acetonitrilo, tenemos al dioxano, tenemos al etanol, metanol, el isopropanol, al alcohol isopropílico, el tetrahidrofurano, perdón, y el water, que está en inglés, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y ahí presentan las diferentes características que llega a tener entre viscosidad, en qué longitudes de donde se tiene y demás, ¿no? Como les digo, ustedes eligen en realidad, ¿no? No es que siempre se utilice lo que es etanol, o siempre se utilice metanol, o siempre tienen que utilizar isopropanol. Incluso aquí faltan más, ¿no? Pero eso va a depender de ustedes, de qué es lo que se quiera separar. Entonces, aquí, ¿qué conocimiento que tengo que llegar a generar, ¿no? ¿Qué conocimiento tengo que llegar a tener acá? Tengo que tener o tengo que considerar que para poder utilizar una fase móvil, tengo que tomar en cuenta las características que llega a tener mi muestra, ¿no? O sea, tengo que tener una relación entre muestra y la fase móvil, porque si yo voy a colocar cualquier solvente y no voy a considerar la relación que llegue a tener con mi muestra, entonces estoy en problemas, ¿no? Porque a la larga tal vez ni se separe o no se genere el proceso de cromatografía, que es la separación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que considerar ese aspecto. Por eso al momento de que ustedes elijan lo que es la parte de, de la elección del solvente, tienen que ver las características que lleguen a tener su muestra, si es polar, apolar, por ahí tiene puentes de hidrógeno, por ahí tiene enlaces más covalentes, considerada una molécula hidrofóbica, hidrofílica, qué sé yo, ¿no? Esas características son las que tienen que ver ustedes al momento de generar la elección del solvente o del eluyente, que también se lo conoce, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, si ustedes se fijan acá en la parte, tal vez por debajo de lo que es los frascos, los reservorios, los frascos Boeco, tenemos lo que es un sistema de tuberías, ¿no? Unos tubos cilíndricos, ya que son conexiones que se llegan a dar para que se pueda generar el movimiento de la fase móvil, ¿no? Ya, si ustedes se fijan ahí, se tiene todo tipo de conexiones, ¿no? Que tienen ahí, es más un sistema mecánico acá, ¿no? Donde se tiene lo que es la unión entre los cilindros, entre lo que son sus conos, las tuercas. Eso ya es una parte más tal vez mecánica y es una parte tal vez más profunda, pero que obviamente no vamos a mencionar, ¿no? Porque no somos parte de lo que es mecánicos, ¿no? Tampoco vamos a desarmar nosotros el equipo, ¿no? Tampoco somos ingenieros eléctricos, ¿no? Como les digo, estos equipos en su mayoría lo generan ingenieros eléctricos o ingenieros eh, químicos, ¿no? Que están relacionados con este aspecto. Ya, raro que un bioquímico sepa tal vez manipular los equipos, ¿no? O incluso me atrevería a decir los farmacéuticos, ¿no? ¿Qué es lo que por lo general se hace? Y no me va a dejar mentir alguno que trabaja ya sea en el área de la industria farmacéutica o en la industria de laboratorio clínico, ¿no? En la parte de diagnóstico.
Cuando un equipo se llega a arruinar, no lo arreglen ustedes, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando un equipo, creo que Carmen trabajaba, ¿no? Carmen, si se arruina un equipo, usted se pone ahí el gorrito de MacGyver y empieza a arreglarlo. No, doctor, llamamos al técnico o a la empresa que nos vendió el equipo. Ahí está, no hay más, ¿no? O en algún momento ustedes han tratado de desarmar. No hay, ustedes cuando se arruina el equipo, ya, se ha arruinado al técnico, ¿no? Eso es directo, se viene a la cabeza, ¿no? Como les digo, es raro que un, incluso farmacéutico o un em, bioquímico se encargue de poder ver todos estos aspectos, ¿no? Entre lo que es em, el sistema de tuberías, el cilindro, cómo está, qué tipo de tuerca utiliza o qué ha fallado, ¿no? O tal vez ha habido un desajuste ahí en un tornillo, que sea una tuerca que generado para lo que es una conexión, ¿no? Eso ya es más un sistema, eso es más específico, pero em, no podemos también conocerlo todo, ¿no? Entonces hay restricciones que se llegan a tener. Es más, como les digo, ninguno de los bioquímicos ni en persona se ha atrevido a manejar estos equipos, ¿no? Uno, porque si arruino algo, lo van a cargar a mí, ¿no? Entonces no me conviene. Y estos equipos no son, pues, ni siquiera me atrevería a decir 10.000, 11.000 bolivianos, ¿no? Son bastante caros. Las em, los depuestos y demás son bastante costosos. Entonces, si por ahí yo lo arruino peor, a mí me van a chantar el equipo y es bastante caro, ¿no? Entonces, tal vez creo que es más el miedo de que se trate de manejar esto, ¿no? Pero bueno, eso ya se va, ¿no? Porque si se arruina ya estamos fregados, ¿no? Lo que sí debemos considerar es de que este sistema cilíndrico unido por tuerquitas y demás, todo un sistema mecánico, eh, presenta o está conformado por lo que es acero inoxidable, ¿ya? Acero inoxidable, ¿ok? Este sistema cilíndrico que ustedes pueden llegar a ver acá, acá y acá, está conformado por lo que es acero inoxidable, ¿no? Acero eh, inoxidable. Ahora, depende también de los equipos, qué tipo de acero utiliza. Hay diferentes aceros en número, ¿no? Son más resistentes, más gruesos y todo lo demás, ¿no? Eh, ya en la mayoría de lo que he visto y tal vez siendo curioso, el acero inoxidable que más se utiliza es el acero inoxidable del número 316, ¿no? Que es un material bastante utilizado al momento de ver lo que es cromatografía, ¿no? Obviamente esto no se ve, ¿no? No está expuesto ahí para que se pueda ver, qué tipo de acero inoxidable se utilizará. No, ¿no? No se ve, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿por qué tiene que hacer de acero inoxidable? En algún texto leía que es de vidrio, decía, ¿no? Podría haber este sistema cilíndrico que se encargue de poder generar el movimiento del solvente. Puede ser de vidrio, decía, ¿no? Y ahí se me paró la oreja de vidrio, dije, y empecé a revisar, ¿no? ¿Ustedes creen que hay tal vez de vidrio? O tal vez si nos vamos a la lógica, ¿por qué no habrá de vidrio? O bueno, ya les di la pregunta. No hay de vidrio, ¿no? Pero en algún texto leí, ¿no? Y ahí estaba equivocado, ¿no? Creo que haya de vidrio imposible. ¿Y ustedes por qué creen que no haya de vidrio? ¿Por qué no haya estos cilindros en los que se encargan de poder mover el disolvente, ¿no? Arrastrar el disolvente, generar el caudal del disolvente? ¿Por qué no habrá de vidrio? ¿Por qué no hay? ¿Por qué lógica le buscan ustedes de que no haya de vidrio? ¿Por qué creen que no haya de vidrio? ¿Por lo delicado, doctor? ¿O porque tiene que soportar otras condiciones? ¿Cómo cuáles? Mm, presiones. Ahí está. La La presión presión. La presión, imagínense que se genere o que haya tubos de vidrio que sean, esos sistemas cilíndricos en los cuales se mueve el disolvente sean de vidrio. La presión, ¿no?
O tal vez tendría que ser una presión muy baja, ¿no? En las cuales pueda soportar, pero raro, ¿no? Em, Igual, estos son de acero inoxidable porque también se encargan de soportar diferentes tipos de presiones. Ahora, como les digo, puede haber el material de acero inoxidable que sea como el que conozco es el 316. Hay otros números, el de 400, hay creo 420, 450. Eso va a depender mucho del material que se utilice en base a la presión que se vaya a tener, ¿no? Ya en base a la presión que se quiera utilizar, ¿no? Eh, los números van variando, ¿no? Por ejemplo, si digamos tengo las tuberías están conformadas por acero oxidable de 316, ¿no? Generan o aguantan, por decirlo así, una determinada presión. Por ahí tengo lo que es el, eh, el, el material de acero inoxidable ya de número 400, ¿no? Entonces, esta genera o aguanta otra determinada presión, ¿no? Y así se va dando, ¿no? Esto es a la inversa, ya me acordé, este es a la inversa, ¿no? Mientras más vaya bajando, o mientras más vaya subiendo, digamos 400, 600 y demás, aguantan mucha menor presión. Mientras vaya disminuyendo el acero inoxidable, es decir, 316, 15, 12, digamos, y más, aguantan una mucha mayor presión, ¿no? Creo que es de forma inversa. No creo, bueno, es de forma inversa, ¿no? Porque cuando yo les digo creo, ya, no, si creen, no, no sirve de nada. Entonces, fíjense, eso es importante también, por lo menos considerar el aspecto de saber qué tipo de material tiene todo el sistema cilíndrico que hace que se mueva lo que es la fase móvil, ¿no? Si bien no les voy a hablar de, esta tuerquita se une con este conito para que se pueda enroscar y no, eso es bien difícil, ¿no? O qué tamaño de diámetro tendrán. Es bien complicado poder manejar esos aspectos, ¿no? Obviamente, si ustedes van a ir manejando el equipo, obviamente van a ir curioseando, ¿no? Y ver qué tamaño tendrá para ver si hay un repuesto, todo lo demás, ¿no? Pero eso ya es cuando más ya ustedes trabajan y tienen al equipo, ¿no? O tienen el equipo a su disposición, ¿no? Ya obviamente todas este sistema cilíndrico que se tienen que estar fríamente calculados, ¿no? Todas las conexiones que se lleguen a tener tienen que estar, pues, por decirlo bien, ¿no? Si no se puede generar algún tipo de fuga o la misma presión que se vaya generando puede generar fugas, ¿no? Em, ya, y no es lo que se necesita, ¿ya? Por lo menos en HPLC no es lo que se va a necesitar, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Fíjense, y todo el sistema lo tienen ahí, desde el disolvente que se va a dar, dirigiéndose a la bomba, de la bomba hacia el inyector donde se coloca la muestra, de la muestra hacia lo que es la columna y de la columna al final de la columna hacia lo que es el detector, ¿no? ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que considerar esos aspectos, ¿no? Ya, ok, ahí está, ¿no? Cómo se puede generar el, el manipuleo, la forma de lo que es esos sistemas cilíndricos que se llegan a tener, ¿ya? Ok, ahí está, ¿no? Excelente. Entonces, antes de que pasemos a lo que son estas bombas, tengo acá, está bien, las bombas, vamos a empezar. Ah, perfecto. Entonces, pasamos a lo que es la otra parte, la segunda que son las bombas, ¿no? No son bombas que pueden explotar, sino son las bombas que se generan
ya que están en forma de pistones, que vamos a ver en un momento más, pero si vamos con el grupo, las bombas, bueno, ya les voy a decir yo, las bombas se encargan de poder generar el movimiento de la fase móvil, ¿no? De la fase móvil, ¿no? Se unen lo que es las características para que se pueda dar el movimiento de la fase móvil, ¿no? Estas bombas cromatográficas van a generar un flujo continuo, un flujo seleccionado, un flujo normal de lo que es la fase móvil en la columna. Cuando la fase móvil atraviesa la columna, pues se va a generar lo que es un movimiento de la fase móvil de forma continua, ¿no? Y ese flujo que se va a dar de forma continua se va a generar en todo el sistema. Ya va a haber todo el sistema va a generar o va a hacer que se genere lo que es ese movimiento que se llegue a tener, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente la función importante es esa, ¿no? En la cual las bombas generen ese movimiento de la fase móvil, ¿no? ¿Ya? Para que se pueda generar ese procedimiento, lo que se tiene que hacer es, pues, utilizar diferentes tipos de presiones, en las cuales estas presiones sean totalmente estables desde inicio a fin, desde que se tenga lo que es el movimiento em, que se tenga el movimiento de lo que es la fase móvil y se dirija hacia lo que es el detector. El movimiento que se llegue a tener tiene que ser continuo, ¿ya? Tiene que ser continuo. No tiene que generar variaciones no tiene que generar un flujo muerto, ¿no? En muchas ocasiones cuando se habla de flujo muerto es cuando se tiene algún tipo de alteración en la estructura de los cilindros y demás, y otras características, ¿no? Pero el sistema que se tiene que tener para generar el proceso de separación tiene que ser un sistema continuo, ¿no? El caudal que se tiene que generar tiene que ser continuo, ¿ya? Ok, entonces, para eso se utilizan lo que son las bombas, ¿no? Para eso nosotros utilizamos las bombas. ¿Entendido? Ahí está. Como podemos ver ahí, tienen que mantener el flujo libre de las pulsaciones, ¿no? De variaciones que se modifiquen. Por ejemplo, en muchas ocasiones suele generarse variación en el flujo cuando se llega a inyectar lo que es la muestra. Ya cuando se llega a inyectar lo que es la muestra, al momento de inyectar la muestra, eso pasaba mucho cuando se tenía sistemas de inyección manual, que cuando se tenían los sistemas de inyección manual, se tenía que, por decirlo así, con una jeringa, introducir la cantidad de muestra que se necesitaba, ¿no? Tenía que introducir 5, 10, 50 microlitros, dependiendo de lo que se necesitaba para generar el análisis. Entonces, eso se hacía de forma manual. Cuando se generaba ese proceso de colocar de forma manual al sistema como tal, pues se generaba una distorsión en la presión, donde hacía que se genere lo que son esas pulsaciones, ¿no? Es decir, alterábamos el caudal, alterábamos el flujo continuo que se tenía del equipo, ¿no? Y eso pasaba bastante porque se tenía que tener o se tenía que tomar suma delicadeza o sumo cuidado al momento de poder inyectar la muestra. Entonces, cuando no se tomaba eso en cuenta, se colocaba la muestra de forma rápida y hacía que se altere el caudal y generaba esos tipos de pulsaciones, ¿no? Pero eso pasaba mucho. Ahora, con la actualización, ya se ha visto de que, por ejemplo, em, se utilizan sistemas automatizados donde tú colocas la muestra y automáticamente el equipo introduce, perdón, introduce la muestra hacia el sistema, ¿no? Hacia el sistema de flujo que tiene el equipo, ¿no? Donde ya ellos tienen ya pues de forma automatizada qué presión, a qué momento, cuánto tiempo va a utilizar para colocar la muestra, ya lo tiene pues automatizado. Por eso nos dice que es automatizado, ¿no? ¿Ya? Entonces ya hay, como les digo, esos equipos que son automatizados en donde tú colocas cierta cantidad de muestra y el equipo automáticamente agrega la cantidad de muestra necesaria que se necesita para poder generar el análisis, ¿no? Todo se va pues actualizando, ¿no? Y todo lo que no se actualiza pues decae, ¿no? Ok. A ustedes dirán, ¿por qué tengo que utilizar presión? Porque si ustedes se acuerdan cromatografía en columna,
no se necesitaba una presión, pero si ustedes se fijan igual y ven sus exposiciones, porque se veían de algunos, se separaban, ¿no? En diferentes componentes. ¿Cuál sería el factor que hacía que se separase o que se separara esos analitos? Pero en una cromatografía en columna. ¿Qué creen que haya sido? ¿Cuál ha sido el factor? ¿Qué se les viene a la cabeza? Doctor, ¿Mm? en la cromatografía en columna, estos se separan en base a la distancia, bueno, a la distinta velocidad del desplazamiento. Eso sí, em, había un factor externo ahí que no han considerado, ¿no? ¿Qué creen? O sea, sí teníamos el diluyente, estaba fina la muestra, teníamos la fase estacionaria, todo lo demás, pero así por así. A ver, si yo les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes traten de que, imaginen que generan una cromatografía en columna y ustedes generen el volteo de la columna, ¿no? Es decir, que su columna esté volteada. Entonces ahí ustedes creen que pase lo mismo. ¿Será que igual se va a dar la separación igual? Es decir, ya tenemos el gradiente y todo lo demás, tenemos las muestras y todo el solvente y demás. ¿Será que se va a generar el mismo proceso de separación? O sea que las No, muestras van a ir por arriba. no por la gravedad. Así es, por la Por gravedad la en realidad, ¿no? gravedad de energía. La gravedad era un factor en la cromatografía en columna. Pero acá en cromatografía líquida de alta resolución no puede utilizar la gravedad, ¿no? Es decir, generar una columna alta y generar una determinada presión en relación igual a la gravedad, ¿no? Porque como nos decían en física, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces eso también influye. En HPLC no puedo utilizar, o no puedo tomar en cuenta la gravedad. Entonces lo que hago es utilizar una presión, pero que yo controlo, ¿no? Y para generar esa presión, ¿quién me va a ayudar? Las bombas. Las bombas, ¿no? ¿Quién va a generar esa presión? Las bombas, La ¿no? bomba. ¿Ya? Entonces, podemos tener nosotros el manejo de las bombas y así poder generar intervalos de caudales, ¿no? Se los conoce como caudal de flujo, como pueden ver ahí, ¿no? Que está estos caudales de flujo, cuando yo tengo el término de caudal, podría asumir y decir que va a estos caudales de 0,1 a 10 ml por minuto. Entonces, ¿a qué me refiero con caudal? ¿O cuáles son las unidades de caudal que llego a tener? Me dice que puedo generar caudales de 0,1 a 10 ml por minuto, ¿no? Es decir, que cada minuto pueden llegar a moverse 10 ml del solvente, ¿no? De mi fase móvil. No puedo tener relaciones entre 20 y 30, pero la lectura es la misma, ¿no? Puedo generar caudales, ¿no? Entre 20, digamos, 20, que me va a referir por cada minuto se están generando 20 o se están moviendo 20 ml de la fase móvil, ¿no? A eso me refiero con caudales, ¿no? Entonces los caudales se van a generar dependiendo de lo que ustedes quieran separar, ¿no? Dependiendo de los que quieren separar. No hay un caudal fijo en la cual separe todo. Ustedes ven o averiguan qué caudal es el que se necesita para poder generar la separación igual. No hay una relación, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, si tengo 10 de caudal, entonces asumiría que tengo 10, cada minuto se mueven 10 ml de mi fase móvil, ¿no? Entonces ahí les puede exigir la muestra tener un caudal de 20, de 30, de 50, entonces ahí se tiene que hacer un análisis, ¿no? Obviamente este es un parámetro que se maneja, ¿no? De lo que se necesita, pero puede generarse más caudales, ¿no? Ahora, aquí lo que les decía, ¿no? Las presiones que se llegan a tener es hasta 400 PSI y como ustedes se fijaban, teníamos ahí lo que son PSIs, si los convertimos a este PSIs que nos dicen, ¿no? Van a llegar, tu presión puede llegar a estar hasta 6000 PSIs, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, em, teníamos nosotros la conversión entre los PSIs y lo que son atmósferas, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Se acuerdan? Si más no me equivoco, era de 0,069. Un PSI equivalía a 0,069 atmósferas. ¿Sí? ¿Medían eso? ¿Lo pueden googlear? ¿Cuánto equivale? Porque según teoría me dice de que las presiones que pueden aumentar el HPLC va desde 0 o desde 1 hasta 400 atmósferas. Entonces aquí me dice que se van a producir 6.000 PSI. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá un PSI en atmósferas? Esto nos decíamos, creo que era 0,69, no estoy seguro. ¿Alguien puede generar el dato? Doctor, es 0,069 atmósferas. 0,069, ¿no? Cierto. Ya, obviamente y si multiplica 0,069 por 6.000, ¿cuánto le sale, Erika? 414, doctor. Ya está por ahí, ¿no? Más o menos, pero entonces llega a generarse presiones hasta 400 atmósferas, ¿no? Equivale a 6.000 PSI, más o menos, ¿no? Obviamente estos PSI están, según el instrumento, en base a lo que es el sistema inglés, ¿no? En la cual es pound, square inch, ¿no? Que es pulgadas, ¿no? Pulgada cuadrada, ¿no? Libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, este está en unidades del sistema inglés. Obviamente, cuando nosotros hablamos de presión, asumimos de que, con la que conocemos, ¿no? Viendo todo lo que es físico-química, decíamos de que las presiones, las unidades siempre van a estar atmósferas, milímetros de mercurio, pascales y demás, no torricelis. Entonces, acá PSI son unidades internacionales, ¿no? Del sistema inglés. También se puede ver. ¿Ok? Nada raro que les pregunte en físico-química, ¿no? Puede ser incluso un ejercicio, ¿no? Calcular la presión en P6, ¿no? O el resultado en P6. Ver si está ocurriendo eso, ¿no? Ok. Aquí no sé si le puse, no le puse. Ya, en el caso de lo que son las bombas, entonces estos se llegan a generar, o la principal función de estas bombas son las que van a generar el caudal, el movimiento de la fase móvil en todo el sistema, ¿no? En todo el sistema. Ya. Aquí me ha faltado una diapositiva. Ya, bueno. En el caso de lo que son las bombas, ya tenemos dos tipos de bombas que se van dando o que se van clasificando, ¿no? O se clasifican. Lo borré seguramente. Ya tenemos las bombas que en su mayoría se conocen, que son bombas de flujo constante, ya que entre las más conocidas tenemos a lo que es las bombas que son de pistón y bombas peristálticas. Acá, por ejemplo, tengo el de pistón, ¿no? El de pistón, que vamos a ver ahora. También tenemos bombas que generan una presión constante. Ya, por lo general se tienen bombas que son de flujo constante, ya, que pueden ser estas de acá, las de pistón, las peristálticas, y también tenemos bombas de presión constante, se generan solamente una presión, no es modificable, ¿no? Que estas van a generar una presión de forma directa, ¿no? Las que más se utilizan en el caso de las HPLC son las de bombas de flujo constante, ya, las de pistón y las también, tenemos a las de pistón, también tenemos, como pueden ver acá, las de las peristálticas y también tenemos a los de jeringa, ¿no? Las jeringas más o menos son utilizadas como pistón, porque ustedes se acuerdan cuando jalamos el émbolo o cuando también empujamos el émbolo, se genera más o menos como un proceso de movimiento de aire, ¿no? Si ustedes, digamos, tienen una jeringa y suben el émbolo y los bajan el émbolo y demás, se genera una presión, ¿no?
había un experimento bien sencillito que hizo un estudiante cuando estaba igual pasando, en donde hagas dado, tal vez lo ha debido ver en un video, hagas dado lo que es uno de esos, no son gomitas, no sé qué se llaman, pues más o menos hagan de cuenta que son como unas gomitas los masmelos, ya me acordé. ¿Conocen los masmelos, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo que ha hecho era bien interesante, ¿no? Aunque sencillo, pero interesante, ¿no? No sé si lo habrá hecho él o lo ha visto, pero ha dado los masmeles, ha generado el recorte del masmelo, eso lo ha introducido en la base de la jeringa, al interior, después ha tapado lo que es la parte de la salida de la jeringa, obviamente sin aguja, y ha generado presión. Lo que ha pasado es que el masmelo ha disminuido eh, parte de su estructura, ¿no? Es decir, ha generado una presión, cosa de que el masmelo se contraiga por la presión que está ejerciendo y su estructura pues se vaya empequeñeciendo, ¿no? Y cuando ha dejado de apretar el pistón y ha empezado a aumentar el volumen, es decir, de la jeringa, el masmelo ha vuelto igual a su estructura normal, ¿no? Los pistones son más o menos como las jeringas para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? ¿Ya? En donde hay el movimiento de entrada y de salida que llegan a tener estos sistemas, ¿no? ¿Ya? Aquí me faltó igual ponerles una imagen. Era importante que no la puse. No. Ya, por factores pedagógicos para mi persona y por lo que me faltan unas dos diapositivas que no puse y que son bastante bien bonitas esas para poder entender esto. Aquí vamos a quedar, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. La siguiente acabamos con HPLC y vemos un tema más y con eso ya estamos hechos para el examen final. Pero acá vamos a quedar. Bueno, ¿alguna pregunta tal vez que tengan desde lo que hemos visto hasta lo que son las bombas? No, doctor. Espero que esté quedando claro porque la parte que estoy explicando hay preguntas en el examen, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? Este del pistón es bastante interesante, ¿no? En el movimiento de las válvulas. Estas valvulitas presentan como canicas, pero son zafiros, ¿no? Cuando el pistón se contrae, este zafiro de la válvula de entrada se levanta, ¿no? Pero eso les voy a estar explicando. Les voy a explicar la siguiente forma detallada esto de las bombas, que es bastante interesante igual, ¿no? Después de las bombas tenemos el inyector, que eso es lo importante, y la columna, que no tiene mucho sobresaliente, y el detector, que igual ya lo hemos visto, ¿no? Que no es muy esto. Lo que vamos a enfocar es las bombas, el inyector y la columna, y el detector es lo que ya hemos visto, solamente son equipos adaptables o sistemas de equipos adaptables a lo que es la fase estacionaria, ¿ya? Y, y eso, pero eso lo voy a explicar igual. Nada, ahí vamos a quedar. Nos veríamos el día viernes con algunos, el día sábado, estoy confundiendo, ya, y demás, los días normales de la próxima semana. ¿Listo? Está Ok, bien, doctor. ahí vamos a quedar, estimados compañeros, si no van a colgar, y nos vemos el sábado. Hasta luego. Chao, chao. Físico-química normal el jueves, ¿no, doctor? ¿El jueves? Ah, sí, con el otro grupo, Físico-química. sí, sí, sí. Ujú. Normal, Cali. Ya, gracias, Mañana doctor. normal, normal, normal. Ya, Ok, hasta luego, doctor. que tengan buenas tardes, hasta luego, compañeros. No se olviden de registrar su asistencia. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hola, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Ya se puede registrar la asistencia.